Vamos a hablar un poquito de un tema que tiene mucha actualidad, pero no se visibiliza demasiado. Vamos a hablar de la Constitución Nacional. Está en comunicación la doctora Marcela Basterra, que es, además de titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, una persona con muchísima experiencia en el ámbito jurídico. Fue, entre otras cosas, jefa del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana y es de la Asociación de Abogados Constitucionalistas de la República Argentina también. Doctora Basterra, ¿cómo le va? Buen mediodía, Sergio Fischer la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? El gusto es mío de saludarte. Bueno, gracias por atendernos. Perdón la desconcentración. No hay problema. Estamos con miles de temas al mismo tiempo. Y primero agradecerle la generosidad de distraer parte de su tiempo para charlar con nosotros en medio del interior del país, sabiendo que además tiene una agenda bastante apretada. Y la verdad que queríamos abordar un poquito el tema de la Constitución Nacional, porque muchas veces hacemos foco en el 1 de mayo como el día en el que se conmemora, por ejemplo, el Día del Trabajo, conmemoramos el Día del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea, pero perdemos de vista, no le damos la relevancia que tiene el día, ni más ni menos que de nuestra ley de leyes, la Carta Magna Nacional, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué valoración hace la sociedad de la Constitución Nacional? ¿Se la valora realmente? Bueno, en realidad ese es un tema que la respuesta es que no se la valora, no se la conoce. Vos sabés, Sergio, si me permitís tutearte. Sí, claro. Este año hizo la tercera encuesta de cultura constitucional que la hace el profesor Antonio María Hernández, que es constitucionalista de Córdoba, la hace conjuntamente con Poliarquía, con Eduardo Fidanza. Sí. Y entre las cosas que le preguntan a los argentinos si conocen la Constitución, solo un 14% conoce la Constitución y solo un 50% conoce algo de la Constitución. Pero en realidad lo primero que te diría es que la Constitución no es conocida por los argentinos como debería ser. Si bien los chicos en la primaria prometen la Constitución, pero yo creo que debería ser... en mi época era educación democrática, ¿no? Pero deberían salir de la secundaria con un conocimiento vasto de la Constitución, no porque a mí me comprenda las generales de la ley, sino porque me parece que estás formando ciudadanos. Uh-huh. Ciudadanos que después van a votar, ciudadanos que van a tomar decisiones, y después, bueno, en las carreras de la universidad, cada carrera tiene su propio expertise y ya no van a estudiar la Constitución, con lo cual sería muy bueno formar ciudadanos. Me parece que sería que eso incidiría en el estándar democrático, en el nivel de democracia, en el grado de democracia que tendríamos los argentinos. Uh-huh. En ese nivel de democracia y ese conocimiento de la Constitución, ¿cuánto se puede atribuir a la falta de consideración del propio ejecutor de las políticas nacionales del conocimiento de la Constitución? Porque yo he escuchado a algunos hasta dirigentes políticos que me sorprenden, digamos, con algunas consideraciones que están por fuera hasta del espíritu que la Constitución tiene, digamos, es decir... es un cambio cultural muy profundo que habría que producir en la Argentina para volver a reinstalar a la Constitución como la matriz jurídica de nuestro país. Sí, creo que sí, ese cambio cultural sería sumamente positivo y nos lo debemos. Como bien vos decís, muchos políticos, no sé hasta qué conocen de la Constitución, a veces hasta dicen cosas que la Constitución no dice, y muchas veces creo que que no les importa. Carlos Santiago Nino decía que Argentina es un país al margen de la ley, y en esta encuesta de cultura constitucional que yo te mencionaba, la propia sociedad argentina, o sea, el 75% de los argentinos creen que somos un país justamente al margen de la ley, que somos un país, los habitantes no son apegados a la norma y a la Constitución.
de manera tal que esto se refleja claramente también en otra de las preguntas. Justo estoy leyendo esta encuesta en estos días porque tengo que dar una conferencia del tema, y sorprende muchísimo porque también, por ejemplo, ante la pregunta si prefieren líderes que se apeguen a las normas y a la Constitución o líderes y que sean líderes normales, cualquier tipo de líder, o un líder fuerte aunque no se apegue a la Constitución, el 25% eligió que prefiere un líder fuerte, carismático, aunque no se apegue a la Constitución y a las leyes. Es decir, que hay un 25% de argentinos que está dispuesta, por ejemplo, a votar populismos que no se ajustan a la Constitución y a las leyes. Cuando hablamos de populismo, hablamos de cualquiera de las dos expresiones, tanto de izquierda como de derecha. Exactamente, eso, excelente, Sergio, tu apreciación, porque a veces se cree que el populismo es solo de izquierda y no es así, el populismo de izquierda o de derecha, porque el populismo es un modo de gobernar en que el gobernante ningunea a las instituciones, ya sea al Poder Judicial, ya sea al Congreso, o sea, bastardea las instituciones. Es una de las características más importantes que tienen los populistas, más allá de, bueno, son líderes carismáticos y en algunos casos, no todos, pero en algunos casos, dice Robert Hogan, que es un psicólogo estadounidense que estudió estos temas y ha publicado que en algunos casos son líderes narcisistas, ¿no? Casi me deja el pie para preguntarle por una cuestión política, ya no de derecho. ¿Me permite, digo, la pregunta? Digo, porque estamos frente a líderes hoy que hacen consideraciones preocupantes desde el punto de vista hasta desde el desconocimiento del propio poder que ostentan. No voy a hacer nombre propio, porque sí, no la quiero comprometer políticamente, pero creo que nos entendemos, Marcela. Sí, es cierto, pero yo creo que también hay una cuestión, no sé por qué, esta es la explicación por qué los argentinos votamos determinados líderes, no importa si son de derecha, de izquierda, claro, donde justamente muchas veces no se atienen a lo que dice la Constitución, muchas veces, bueno, siempre hay un otro con el cual pelearse, con el cual enfrentarse, con el cual confrontar. Argentina viene eligiendo líderes de esas características, salvo algunas excepciones, en los últimos 20, 30 años, con lo cual realmente eso impacta en la calidad democrática, digamos, ¿no? Usted hizo mención recién, o vos hiciste mención recién, Marcela, a los 30 años. Se cumplen este año 30 años de la reforma de la Constitución del año 1994. Digo, quedan muchos temas pendientes para resolver y que están plasmados precisamente en la Constitución. Y han pasado gobiernos de distinto signo político, con distintas ideologías, una casi socialdemocracia alemana, un liberalismo ortodoxo, otro actual un tanto ortodoxo pero heterodoxo al mismo tiempo, una cosa muy rara. La izquierda, un gobierno con tintes políticos ubicados en ese lugar, y ninguno resolvió temas que están plasmados desde el 94 en la Constitución. Instituciones, por ejemplo, la obligatoriedad de replantear la federalización de los recursos, y un montón de otros temas que quedan todavía pendientes. ¿Por qué la política no pudo resolver todo esto? Realmente es inexplicable, Sergio, porque yo entiendo que, igual no lo justifico, pero entiendo que dictar una ley de coparticipación puede tener connotaciones políticas realmente muy difíciles, y puede ser muy difícil ponerse de acuerdo para votar una ley de coparticipación, que sí, igualmente debería ser, porque llevamos 30 años y es una manda constitucional inexcusable. Pero hay cosas que no se entienden, porque más allá de que tenemos un país que lamentablemente tenemos una grieta desde hace 2 décadas, que lo que le dice el lado A, el lado B no lo vota y viceversa, hay cuestiones que no se entienden. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de amparo, de acción de amparo, sí, de la 16986, que es del año 66 del gobierno de facto de Onganía. Es una ley que los
constitucionalistas la han llamado del desamparo, porque es una verdadera carrera de obstáculos que impide realmente concretar y tutelar efectivamente los derechos a través del amparo. Los jueces tuvieron que hacer siempre ejerciendo una tutela efectiva, la buena tutela, digamos, un activismo judicial, y sacando adelante los amparos. Lo mismo en los procesos colectivos. La Constitución establece procesos colectivos, no hay ley de procesos colectivos, no se sabe quién puede representar en el colectivo, cuáles son los efectos de la sentencia, cuáles son los efectos cómo deben hacerse las notificaciones, todo es de acuerdo a los jueces que van tocando, y por suerte en esto los jueces han hecho un activismo judicial positivo, hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero son cuestiones que el Congreso adeuda y que hace que, bueno, lo que se llama, lo que llamamos, podría constituir una inconstitucionalidad por omisión realmente, ¿no? Uh-huh. Y eso se viene sucediendo a lo largo de todos estos 30 años, digamos, es decir, no se puede adjudicar a una fuerza política en particular. No, a todas. Es inexplicable por qué no hacen una ley de amparo, una ley de procesos colectivos, por qué no se reforma la ley de protección de datos personales. Hoy en día el tema de los datos personales, con el tema de las redes sociales, es un tema sumamente importante. Bueno, nosotros hay temas como el tema de la geolocalización, el tema de la protección de datos como derecho fundamental, el tema del derecho al olvido y el derecho de oposición. Uh-huh. Todos esos temas son que deberían reformarse, porque nuestra ley, si bien es después de la Constitución del 2000, la ley de protección de datos personales, pero pasaron 24 años y a la velocidad con que funcionan las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, la ley ha quedado muy abajo. Y bueno, es inexplicable por qué no logran ponerse de acuerdo nuestros representantes para reformar una ley de datos personales, por ejemplo, ¿no? Aprovechando la generosidad que ha tenido de atendernos, o que has tenido para atendernos, Marcela, la verdad que no sé si tutearte o no, pero bueno. Sí, por supuesto. Quiero detenerme en un tema que hoy está siendo analizado acá en la provincia de Entre Ríos, y que es el acceso a la información pública y qué hacer con esa información pública. Porque entiendo que ustedes, como desde la asociación, de la cual también entiendo presidenta, la Asociación Argentina de Abogados Constitucionalistas, se han abocado al tema, digamos, porque la información pública en muchos casos es inaccesible. Hoy, acá en la provincia de Entre Ríos, asoma un gobernador como Frigerio que promete una ley de acceso a la información pública dinámica, la obligatoriedad de la publicación de los actos de gobierno, que ya está también explicitada, digamos, en la Constitución provincial, pero que era obviada por los distintos dirigentes. A nivel nacional tampoco es claro, porque viene un presidente y nos dice, el anterior hizo semejante desbarajuste con el país, yo vengo a corregir todos esos desbarajustes, pero no me dice lo que está haciendo para corregir eso. Es decir, la información pública, eso tan vital como para que incluso nosotros podamos trabajar de manera ordenada y correcta y no con supuestos y chisme de pasillo, tampoco se ha resuelto. Bueno, dos cosas. Una, te voy a decir que soy presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, no de abogados constitucionalistas, de Derecho Constitucional. Igual yo hablo por mí, digamos, ¿no? Sí, claro. Nadie tiene, ni siquiera yo, la potestad de hablar en nombre de la asociación. Yo lo hago como profesora de Derecho Constitucional. En relación al acceso a la información pública, me parece un derecho sumamente importante. Argentina, en el año 2016, era uno de los 3 países de América Latina que no tenía ley de acceso a la información pública. En el año 2017 se sancionó la ley 27.275 de acceso a la información pública, y es una ley que, más allá de que van o vienen los gobiernos, que salvo que el Congreso la derogue, tiene plena vigencia. Y esa ley establece justamente el acceso a la información pública para todos los ciudadanos, porque por manda constitucional es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, y es una ley que establece esto que vos decías, lo de la transparencia activa, esto que un sistema ágil, moderno. ¿Qué quiere decir? Que en vez de estar el ciudadano pidiendo información
para que por manda de la publicidad de los actos de gobierno nos den esa información, la transparencia activa, como dice los artículos 32 y 33 de la ley nacional, lo que hace es la obligación de todos los ministerios, por ejemplo, de poner toda la información en la web, sí, salvo la que es reservada o confidencial, que está taxativamente establecida en el artículo 8 de la ley. Eso es una ley moderna, actual, de acceso a la información pública. Que no se cumple. Sí se cumple en parte, algunas cosas no se cumplen, pero muchísimo más. Realmente el ostracismo que había, el oscurantismo que había hasta el año 2017 que estaba esta ley, era terrible. Ahora los niveles de acceso a la información pública están muy altos, digamos, porque la ciudadanía permanentemente, sobre todo las organizaciones no gubernamentales, buscan información pública, los periodistas buscan información pública y se da. Y la información pública que no está, hay que pedirla y normalmente te la dan, porque se sabe que si vas a un juez, el juez te va a ordenar, además de condenarte en costas, que sí des el acceso a la información pública. Yo te voy a contar algo. Cuando se sancionó la ley de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, yo fui asesora y colaboré con el doctor Acevedo Miño en la formación del artículo de acceso a la información pública de la Constitución entrerriana. Tiene excelentes estándares, así que me parece que una ley complementaria, porque los derechos valen igualmente por estar en la Constitución sin necesidad de una ley. Claro. Pero que haya una ley complementaria, que la ordene, que la organice, que establezca los tiempos, que establezca sanciones para los que no cumplen, que establezca plazos para entregar la información, que establezca la información pública activa, etcétera, es excelente y creo que ayuda a transparentar los actos de gobiernos y ejercer una tarea que tenemos los ciudadanos, que tienen los periodistas, que es controlar a nuestros gobernantes, más allá que sean de la letra A, de la letra B o del color que fuere. Bueno, una provincia de Entre Ríos que fue cuna de la organización nacional, ¿no? Allá así en 1851 con Urquiza y de ahí en adelante con, bueno, una participación muy activa. De hecho, fuimos sede de la reforma del 94 también, ¿no? Así que... Así es. En nuestro espíritu está la Constitución. El tema es el desconocimiento que tenemos de la misma y la falta de predisposición para cumplirla acabadamente. Así es, comparto totalmente, Sergio. Bueno, quiero agradecerle muchísimo la generosidad, o agradecerte muchísimo, me cuesta mucho el tuteo, pero bueno, quiero agradecerte muchísimo la generosidad de habernos atendido. Seguramente en algún momento volveremos a establecer alguna charla nuevamente. Con mucho gusto, la agradecida soy yo, Sergio. Y para cerrar, cuando escuchamos a mencionar tanto a Alberdi, el origen, ¿no? Alberdi, en estos tiempos, digo, ¿cuánto de lo alberdiano se puede llevar a la práctica hoy con el paso del tiempo? Desde el derecho, digo, ¿no? Bueno, en realidad mucho, porque la Constitución de 1853/60, la primera constitución que deviene del constitucionalismo liberal clásico, tiene mucho de las bases y puntos de partida de lo que escribió Alberdi. Hoy esa Constitución es, por suerte, ¿no?, complementada por la Constitución del 94, que viene a incorporar toda la internacionalización de los derechos humanos, que fue un cambio fundamental. Cambia el sistema de supremacía constitucional con la reforma del 94, se incorporan todos los derechos colectivos o los derechos de la solidaridad, en fin. Pero toda la primera parte de la Constitución, del artículo primero al artículo 36, hasta el artículo 35 inclusive, el 36 ya viene de la reforma, están plenamente vigentes y devienen de esa Constitución, cuyas fuentes fundamentales, entre otras, fueron las bases de Alberdi. Así que yo diría que está plenamente vigente. Bueno, el agradecimiento nuevamente por este contacto y seguiremos conversando en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Sergio.